Mi hermano dijo en la reunión familiar que yo era una carga para mis padres, que solo servía para gastar. Todos se burlaron. Cuando papá cayó enfermo, fui el único que pagó su tratamiento. En el hospital, mi hermano no pudo mirarme a los ojos. Desde hace mucho tiempo me he acostumbrado a que en mi familia me vean como el que tomó el camino menos glamuroso. Mi hermano mayor siempre fue el de los diplomas, el de los trabajos importantes, el que mis tíos veían con ojos de orgullo cada vez que entraba a una reunión familiar. Yo terminé trabajando en un taller mecánico y viviendo una vida más simple, sin aspiraciones de impresionar a nadie. Aún así, nunca pensé que ese ambiente de comparaciones se convertiría en algo tan desagradable como lo que pasó en esa reunión que todavía me pesa cada vez que la recuerdo. Era una de esas reuniones donde todos se juntan más por costumbre que por cariño, esas donde las sonrisas duran lo que tarda cada quien en servir la cena y luego todo se convierte en un concurso de quien presume más. Yo estaba platicando con una tía sobre un carro que estaba restaurando en el taller, nada especial, solo una conversación casual para matar el tiempo. De repente escuché a mi hermano decir algo a su grupo, pero no le puse atención hasta que noté que varias personas empezaron a girar la cabeza hacia mí. Mi hermano, con una cerveza en la mano y esa actitud de sabelotodo que siempre trae cuando se siente el centro de atención, decidió soltar el comentario que jodió toda la noche. Dijo que toda mi vida había sido una carga para mis papás y que ojalá algún día pudiera devolverles todo lo que gastaron en mí. Lo dijo como quien hace un chiste, con ese tono burlón que me retumbó en la cabeza, y sus amigos y primos se rieron como si hubiera contado la mejor broma del mundo. Yo no sabía si había escuchado bien hasta que lo escuché repetirlo, diciendo que yo solo servía para gastar y que lo mínimo que podría hacer era no seguirles estorbando. Mi tía trató de detenerlo diciendo que no tenía sentido hablar así, pero él se rió y dijo que solo estaba diciendo lo que todos pensaban. Me quedé quieto, no por falta de ganas de responder, sino porque me cayó encima una mezcla de vergüenza y coraje que me dejó paralizado. Vi a mi papá bajar la mirada, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba oyendo, y a mi mamá tocarle el brazo a mi hermano para que parara. Mi hermano la apartó con una sonrisa nerviosa y dijo algo como que todos debíamos relajarnos, que era broma, aunque se notaba que no tenía ni pizca de intención de disculparse. Lo peor fue ver a mis primos seguir riéndose, como si yo no estuviera allí o como si fuera normal burlarse de alguien en su propia cara sin que importe cómo le cae. No dije nada porque sentí que cualquier palabra iba a salir empapada de enojo y no quería terminar gritándoles a todos en la casa donde crecí. Así que simplemente agarré mis llaves, me levanté y salí sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia mi carro escuché a alguien decir que yo siempre había sido dramático, pero ya no tenía fuerzas para voltear. Me fui manejando en silencio, apretando el volante mientras intentaba convencerme de que no valía la pena ponerme a su nivel. Aún así, algo dentro de mí se rompió esa noche. Después de eso pasaron varias semanas en las que no quise hablar con nadie de la familia. Si mi mamá me llamaba, contestaba solo para saber cómo estaban y luego cortaba rápido. No tenía ganas de escuchar justificaciones ni intentos de suavizar lo que mi hermano había dicho. Él tampoco se acercó. Ni un mensaje. Ni una disculpa. Nada. Era como si él siguiera con su vida normal, seguro de que había actuado bien o convencido de que no necesitaba reparar nada. Todo cambió cuando mi papá se enfermó. Fue de un día para otro que empezó con dolores fuertes y terminó hospitalizado. No fue una emergencia de esas que ves en la televisión, pero sí lo suficiente como para poner a todos en alerta. El seguro cubrió una parte, pero no todo, y los gastos comenzaron a acumularse como si cada día trajera una nueva sorpresa. Mi mamá estaba preocupada, pero trataba de mantenerse firme. Mi hermano, en cambio, empezó con excusas. Decía que el trabajo lo tenía ocupado, que las cosas en la empresa estaban difíciles, que no podía estar yendo y viniendo. Cuando mi mamá le habló de ayudar con los gastos, él contestó que haría lo posible, pero nunca apareció con nada. Yo no tuve que pensarlo. No soy rico, pero pude comenzar a cubrir lo que faltaba. No lo hice para demostrar nada, sino porque era mi papá. Cuando llegué al hospital la primera vez, mi mamá tenía los ojos cansados y me abrazó como si hubiera estado sosteniendo la respiración todo el día. Mi hermano estaba sentado en una esquina del cuarto mirando su teléfono, y cuando me vio entrar hizo esa cosa que hace cuando no sabe qué decir, levantó la barbilla, respiró profundo y evitó por completo mirarme. Me acerqué a mi papá, tomé su mano y le dije que todo iba a estar bien, aunque no sabía si era verdad. Esa fue la primera vez, desde la reunión familiar,
que sentí que mi hermano se tragaba sus propias palabras. No porque se hubiera arrepentido, sino porque sabía que lo que había dicho sobre mí no podía sostenerse viendo que era yo quien estaba pagando las cuentas mientras él se escondía detrás de sus excusas de adulto exitoso. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que lo que había dicho aquella noche no había sido un chiste. Lo pensaba de verdad. Actualización 1. Había pasado un tiempo desde que ingresaron a mi papá al hospital, quizá unas 2 semanas que se sintieron como si alguien hubiera estirado los días para que cada uno pesara el doble. Yo iba y venía entre el taller y el hospital tratando de mantener una rutina que al menos me diera la sensación de que no todo estaba desordenado. Mi mamá pasaba la mayor parte del día con mi papá, y aunque trataba de sonar tranquila cuando hablábamos, su voz tenía ese temblor escondido que solo se nota cuando conoces demasiado bien a alguien. Mi hermano, por su parte, seguía apareciendo y desapareciendo a conveniencia. Había días en los que llegaba solo unos minutos, soltaba un par de comentarios sobre trabajo como si quisiera recordarnos que era un hombre ocupado, y luego se iba diciendo que al día siguiente pasaría de nuevo, cosa que rara vez cumplía. La tensión entre nosotros no era evidente en palabras, pero se notaba en la forma en que evitaba cruzar miradas conmigo, en cómo se acomodaba en la silla del hospital como si estuviera sentado sobre piedras. Incómodo y nervioso, incapaz de admitir que yo estaba sosteniendo una parte de la carga que él había abandonado. Los gastos empezaron a acumularse más rápido de lo que yo imaginaba. Cada medicamento, cada estudio, cada estancia extra tenía un precio que llegaba como una nueva bofetada. No me quejé, pero sí me di cuenta de que mi hermano esperaba que las cosas simplemente se arreglaran solas. Como si la responsabilidad fuera una especie de brisa que se cuela por debajo de la puerta y desaparece antes de que uno tenga que reconocerla. Mi mamá empezó a insinuar que Diego estaba preocupado por el dinero y que quizá podríamos organizar algo entre todos, aunque en realidad lo que estaba tratando era de evitar que yo cargara con todo. Yo trataba de no hacerla sentir mal, pero era frustrante saber que estaba tratando de equilibrar un barco que mi hermano ni siquiera reconocía que se estaba hundiendo. Un día llegué al hospital después del trabajo. Mi papá dormía, y mi mamá estaba recargada en la pared del pasillo hablando por teléfono. Cuando me vio, colgó rápido y me dijo que Diego estaba adentro, que había llegado hacía poco. Entré sin decir nada, y lo encontré sentado junto a la cama, con la mirada perdida en el monitor de signos vitales como si eso lo fuera a distraer de lo que realmente pasaba. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, me dijo algo sobre el tráfico, tratando de sonar casual, pero su voz tenía una rigidez que me hizo saber que llevaba rato pensando en lo que iba a decirme. Me habló de que no esperaba que los gastos fueran tan altos, que el seguro debía cubrir más, que creía que la situación era menos complicada. Yo traté de escuchar, pero no pude contener la irritación. Le dije que no tenía sentido lamentarse por lo que el seguro cubre o no cubre, que lo que importaba era que papá necesitaba cosas urgentes y que no podíamos darnos el lujo de esperar. Me respondió que él también estaba haciendo lo que podía, que no debía juzgarlo porque yo no sabía lo que tenía encima. Fue en ese momento que la poca paciencia que me quedaba se rompió. No le grité, pero le dije que dejara de decir tonterías, que lo único que había hecho desde que papá cayó enfermo era poner excusas, y que eso de que hacía lo que podía sonaba más a justificación que a realidad. Noté cómo tragó saliva, como si mis palabras fueran demasiado pesadas para pasarlas sin atragantarse. Hubo un silencio incómodo en el cuarto, un silencio que lo envolvía todo como una manta húmeda. No sentía ganas de seguir discutiendo porque sabía que no íbamos a llegar a ningún lado. Mi hermano siempre había tenido la habilidad de convertir cualquier conversación seria en una especie de laberinto donde él nunca era culpable de nada. Decía una cosa, luego la negaba, luego la cambiaba por otra versión más conveniente, y al final todos quedaban confundidos menos él. Pero esta vez no dejé que se saliera por la tangente. Simplemente lo miré y le dije que no tenía por qué darme explicaciones. Pero que no se atreviera a hacerme sentir culpable o pretender que yo tenía la obligación de cargar con esa situación en silencio mientras él se lavaba las manos. Diego no respondió. Solo se recargó en la silla y desvió la mirada, como si el piso fuera de pronto lo más interesante del mundo. Por un segundo pensé que iba a disculparse, que iba a decir algo que demostrara que entendía el peso de lo que estaba pasando. Pero no dijo nada, ni una palabra. Mi mamá entró en ese momento con un café en la mano, y él aprovechó para levantarse diciendo que tenía que irse porque lo estaban esperando. Mi mamá trató de convencerlo de quedarse un poco más, pero él salió del cuarto sin mirar atrás.
En los días que siguieron, noté que Diego empezó a evitar horarios en los que sabía que yo estaría. Si yo iba en la mañana, él iba en la tarde. Si avisaba que llegaría después del trabajo, él se aparecía antes. No era coincidencia. Había una especie de tensión silenciosa en la que él trataba de no enfrentar nada, ni su culpa ni su responsabilidad ni mi presencia. Mientras tanto, yo seguía pagando y organizando cosas con los médicos, revisando cuentas, buscando descuentos en medicamentos, pidiendo información sobre pagos aplazados. Había noches en las que regresaba a mi departamento agotado, no por el trabajo físico, sino por la carga emocional de tener que sostenerlo todo sabiendo que había otro hijo que podría estar ayudando, pero que prefería mirar desde lejos. Mi mamá intentaba suavizar las cosas. Un día me dijo que Diego estaba preocupado por nosotros, que se sentía mal por no poder estar tanto tiempo en el hospital, que me tenía aprecio aunque yo no lo creyera. Le contesté con calma que no se trataba de aprecio, sino de responsabilidad. Ella suspiró, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo una cuerda a la que ya no le quedaba resistencia, y cambió de tema para preguntarme si había comido. Mientras tanto, la salud de mi papá iba mejorando lentamente, pero los gastos no bajaban. Cada avance venía con nuevos tratamientos, nuevas citas, nuevos medicamentos que parecían inventarse a medida que los médicos encontraban nuevos detalles que atender. Yo trataba de no pensar en el dinero más allá de lo necesario, pero había momentos en los que me preguntaba cuánto tiempo podría seguir cubriendo todo sin afectar por completo mi propia vida. No lo decía en voz alta porque no quería que mi papá ni mi mamá se preocuparan más de lo que ya estaban, pero era una sombra constante en el fondo de mi cabeza. La última vez que vi a Diego durante ese periodo fue una tarde en la que llegué un poco más temprano de lo normal. Él estaba parado en la puerta del cuarto de mi papá, hablando con mi mamá en voz baja. Cuando me vio, se tensó por completo. Su postura cambió como si hubiera sido sorprendido haciendo algo que no quería que yo viera. Me dio la sensación de que estaba intentando convencerla de algo, pero no alcancé a escuchar. Apenas entré, él dijo que tenía que irse. No me miró a los ojos ni por un segundo. Solo pasó junto a mí, rápido, con el mismo silencio incómodo de las últimas veces. Ese fue el momento en el que entendí que no estaba evitándome por casualidad. Me estaba evitando porque no quería enfrentarse a lo que había dicho aquella noche en la reunión familiar, ni a lo que estaba haciendo ahora que papá estaba enfermo. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes desde que mi papá salió del hospital y empezó con la terapia y los medicamentos que debía tomar de forma constante. La casa de mis papás tenía un ambiente extraño, una mezcla entre alivio y cansancio. Como si todos estuviéramos intentando mantener la calma sin saber si las cosas mejorarían por completo o si en cualquier momento algo podría volver a complicarse. Yo seguía cubriendo la mayoría de los gastos porque las facturas seguían llegando con esa puntualidad implacable que tienen las cuentas cuando uno menos quiere verlas. Mi mamá intentaba mantenerse fuerte, pero había días en los que la encontraba mirando hacia la ventana con una expresión perdida, como si la preocupación la hubiera ido desgastando sin que ella se diera cuenta. Y, por supuesto, estaba Diego, que continuaba con su rutina de aparecer lo mínimo indispensable. Como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una película donde él solo era un personaje secundario que salía un par de escenas para no perder del todo la conexión con la trama. Los fines de semana eran los únicos momentos en los que coincidíamos en casa de mis papás, pero incluso entonces él llegaba tarde o se iba temprano. Lo veía hablando con mi mamá sobre cosas superficiales o preguntando a mi papá cómo se sentía, siempre con ese tono calculado y casi ensayado de quien quiere parecer atento sin realmente involucrarse. Lo más curioso es que cada vez que yo entraba a la habitación cambiaba su postura, a veces enderezándose de más, otras cruzando los brazos como si necesitara crear una barrera entre nosotros. Como si mi sola presencia le recordara que había una deuda emocional que él no estaba dispuesto a pagar. Yo lo observaba sin decir nada, pero por dentro sentía que cada uno de esos pequeños gestos era una confirmación más de que las cosas no estaban bien y que él estaba tratando de evitar enfrentar algo más profundo. Un día, cuando estaba dejando unos medicamentos en la cocina, mi mamá me dijo que Diego había estado preguntándole si podía prestarle dinero. No quiso entrar en detalles, pero el tono de su voz me hizo entender que no se trataba de una cantidad pequeña ni de una situación simple. Me dijo que él no le había dado explicaciones claras, solamente que estaba pasando por un momento complicado. Yo traté de mantener la calma, pero no pude evitar sentir una mezcla de enojo e incredulidad. Me parecía absurdo que él, que había sido tan rápido para señalarme como una carga frente a toda la familia,
Ahora estuviera tocando la puerta de mi mamá para pedir algo que sabía perfectamente que ella no podía darle sin comprometer lo poco que tenían. Le pregunté si Diego había dicho por qué necesitaba el dinero, pero mi mamá solo negó con la cabeza y dijo que no quería hablar mal de su hijo, aunque sus ojos reflejaban preocupación. Esa misma tarde llegué un poco más temprano de lo habitual y encontré a Diego sentado en la sala, moviendo la pierna inquietamente mientras miraba el piso. Cuando entré levantó la vista apenas un segundo antes de volver a desviarla. Mi mamá estaba en la cocina preparando café y mi papá dormía en su cuarto. Me acerqué al sofá del lado opuesto, guardando una distancia prudente, y aunque él sabía que yo estaba allí, no me dirigió ni una sola palabra. Era como si en ese momento deseara que yo desapareciera para no tener que explicarme nada. Yo tampoco quería forzarlo, pero la tensión en esa habitación era tan evidente que cualquier movimiento parecía amplificarla. Después de un rato, mi mamá salió con 2 tazas de café. Le ofreció una a Diego, que la tomó con las 2 manos como si quisiera ocupar sus dedos para no mostrar lo nervioso que estaba. Ella se sentó junto a mí, miró a Diego y le preguntó si quería contarme lo que estaba pasando. Él la miró como sorprendido de que lo empujara a hablar, respiró hondo y dijo que no era el momento. Mi mamá, que nunca había sido confrontativa, insistió con una suavidad que era más firme de lo que parecía. Le dijo que yo estaba ayudando con muchas cosas y que era justo que supiera si algo más estaba afectando la situación familiar. Diego reaccionó como si mi mamá le hubiera pedido que confesara un crimen. Dijo que no era necesario, que estaba resolviendo sus asuntos, que no tenía por qué involucrar a nadie. Hasta levantó un poco la voz, nervioso, diciendo que todo estaba bajo control. Yo no dije nada, pero me quedó claro que todo lo contrario era cierto. La forma en que apretaba la taza, la manera en que evitaba mirar a alguien directamente, la actitud defensiva incluso cuando nadie lo estaba acusando, eran señales de que algo más serio estaba ocurriendo y él estaba tratando de ocultarlo. Con el paso de los días empecé a notar más detalles. Una vez lo encontré hablando por teléfono afuera de la casa y cuando me vio acercarme se apresuró a terminar la llamada con un luego te explico que no logré distinguir si dirigía a mí o a la persona que estaba del otro lado. En otra ocasión, escuché una parte de una conversación en la que él decía que no podía enviar ningún pago todavía, que necesitaba más tiempo. Lo decía en voz baja, casi susurrando, como si temiera que mis papás escucharan. Aunque no entendí de qué se trataba, su tono bastó para dejarme claro que estaba lidiando con algo que no era sencillo ni reciente. Las sospechas crecieron aún más cuando mi mamá me contó que Diego había estado pidiéndole cosas pequeñas de forma extraña. Como que si tenía guardados unos documentos de cuando él vivía allí o si recordaba dónde había dejado ciertas cartas o papeles. Mi mamá decía que no entendía qué buscaba, pero que parecía desesperado. Ella trataba de ayudarlo porque era su hijo, pero no podía evitar sentirse confundida y agobiada por todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. Yo trataba de tranquilizarla, pero por dentro me hervía la sangre de pensar que Diego estuviera metido en algún problema y que, en lugar de enfrentarlo, estuviera escondiéndose justo en el momento en que mis papás más necesitaban estabilidad. Un fin de semana, cuando llegué a la casa, mi papá estaba más animado y mi mamá había preparado algo sencillo de comer. Yo estaba sentado con ellos en la sala cuando Diego llegó. Apenas cruzó la puerta vi en su rostro una expresión que no había visto antes, una especie de mezcla entre vergüenza y frustración, como si su mundo estuviera derrumbándose y él tratara de sostenerlo con las manos desnudas. Dijo que no podía quedarse mucho tiempo, que tenía que resolver algo. Mi papá le preguntó si todo estaba bien, y Diego respondió que sí, que solamente eran pendientes del trabajo. Yo observé la forma en que se movió, la rigidez de sus hombros, cómo evitaba quedarse quieto, como si temiera que si permanecía demasiado tiempo alguien pudiera leerle los pensamientos. Fue ese día cuando por primera vez tuve la sensación clara de que Diego estaba escondiendo algo importante, algo que no tenía que ver con papá ni con mis papás en general, sino con él mismo. Algo que parecía estar consumiéndolo poco a poco. Y aunque en ese momento todavía no sabía qué era, ya empezaba a conectar la forma en que evitaba mis ojos, el tono nervioso, el hecho de que buscara papeles viejos, las llamadas a escondidas. Y el que hubiera pedido dinero sin explicar nada. Todas esas piezas empezaban a formar un patrón, uno que no me daba una respuesta completa, pero sí me hacía entender que lo que yo había creído que era simplemente irresponsabilidad o apatía quizá era algo mucho más serio. Actualización 3.
Habían pasado alrededor de 3 meses desde que mi papá salió del hospital y aunque su salud seguía mejorando lentamente, la atmósfera en casa de mis papás se había vuelto cada vez más tensa. No por su recuperación, que aunque era lenta, mostraba avances claros, sino por la sensación de que algo se estaba acumulando entre todos. Una especie de peso silencioso que se notaba en la forma en que mi mamá caminaba por la casa buscando ocupaciones que no necesitaba, en cómo mi papá preguntaba más veces de las necesarias si mi hermano había llamado, y en cómo Diego entraba y salía sin jamás quedarse lo suficiente como para que alguien pudiera hacerle alguna pregunta directa. Yo también sentía ese ambiente extraño, como si la casa guardara una respiración contenida, esperando el momento en que algo terminara por explotar. Y ese momento llegó una tarde que no tenía nada de extraordinario, pero que se quedó grabada en mi memoria como el día en que la fachada de mi hermano finalmente se rompió. Había pasado al mediodía para llevar unos documentos del seguro que mi papá debía firmar y cuando llegué encontré la puerta entreabierta, algo que no era usual porque mi mamá siempre la mantenía cerrada. Al entrar escuché voces desde la sala, pero no eran voces tranquilas o relajadas. Había un tono áspero, cortante, casi tembloroso. Era la voz de mi papá, y era una voz que rara vez usaba. Decía que estaba decepcionado, que no podía creer que Diego hubiera llegado a ese punto, que toda su vida le había enseñado a hacerse responsable de sus decisiones y que ahora parecía que todo eso había sido en vano. Nunca había escuchado a mi papá así. Ni siquiera cuando yo era más joven y me metí en problemas por andar con gente que no debía. Él tenía una forma muy particular de mostrar enojo, más basada en el silencio y la mirada pesada que en palabras altas. Por eso, escuchar su voz quebrarse entre enojo y frustración me dejó paralizado en medio del pasillo. Me quedé allí, sin avanzar, escuchando mientras mi mamá trataba de calmarlo diciendo que no era el momento para gritar, que no era bueno para su salud. Pero mi papá estaba tan indignado que ni siquiera parecía recordarlo. Fue entonces cuando escuché la voz de Diego, que no sonaba arrogante ni segura como siempre, sino tensa, casi suplicante. Decía que no era tan grave, que solo estaba pasando por un mal momento, que tenía todo bajo control, aunque su tono lo contradecía por completo. Apenas entendí eso supe que lo que había sospechado durante semanas no era una exageración de mi parte. Algo estaba profundamente mal. La curiosidad y el instinto me llevaron a avanzar un poco hasta poder verlos. Mi papá estaba sentado en el sillón principal, con los papeles de Diego en las manos. Los tenía arrugados entre los dedos como si no supiera si debía romperlos o arrojarlos a algún lado. Diego estaba de pie frente a él, inclinado ligeramente hacia adelante, como si quisiera acercarse pero al mismo tiempo necesitara mantener distancia. Mi mamá estaba entre ellos, nerviosa, moviendo las manos constantemente como si no supiera dónde colocarlas para que dejaran de temblar. En ese momento, mi papá leyó en voz alta un fragmento que hablaba de un crédito impago, luego otro sobre acumulación de intereses, y finalmente mencionó una carta de cobranza con un tono que entrecortó el ambiente. Yo no necesitaba escuchar los detalles para entenderlo. Diego no solo estaba endeudado hasta el cuello. Mi mamá miró a Diego como si estuviera viendo a un extraño y le preguntó cuándo había empezado todo eso. Mi hermano respondió que hacía tiempo, que había sido un mal cálculo aquí y allá, cosas que se le complicaron, decisiones equivocadas que pensó que podría corregir por su cuenta. Lo dijo sin mirarla, clavando la vista en el suelo, casi como un niño que espera un castigo inminente. Mi papá, con la voz más firme de lo que debería tener en su estado, le preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué había actuado como si todo estuviera bien mientras nosotros lidiábamos con los gastos médicos. Diego no respondió. Solo dijo que no quería preocuparlos, que pensó que podía resolverlo solo. Mi papá soltó una carcajada amarga, una risa breve que no contenía humor, sino un cansancio profundo. Le dijo que era increíble que siguiera mintiendo incluso frente a las pruebas, que lo peor no eran las deudas, sino su orgullo ridículo, ese que lo había llevado a humillarme frente a la familia mientras él mismo estaba hundido en problemas. No sé si fue ese comentario o simplemente el peso de la situación, pero Diego reaccionó de la forma más absurda posible. Empezó a decir que parte de su situación se debía a que mis papás habían tenido que gastar tanto conmigo a lo largo de los años, que él siempre cargó con más expectativas, que no había tenido margen para equivocarse, que muchas de las decisiones que tomó fueron porque se sentía presionado. Escuchar eso fue como recibir un golpe seco en el pecho. Mi mamá lo miró incrédula, y mi papá apretó los dientes antes de decirle que no se atreviera a echarme la culpa,
que yo había estado poniendo el cuerpo y la cartera para ayudar sin quejarme, mientras él buscaba excusas como si fueran monedas tiradas en la calle. En ese punto decidí entrar por completo a la sala. Diego se quedó helado cuando me vio. Era evidente que no esperaba que yo estuviera allí, y menos escuchando todo. Mi papá me miró con una mezcla de pena y enojo, pero yo no necesitaba explicaciones. Todo estaba claro. Diego intentó hablar, diciendo que no era exactamente lo que quería decir, que estaba estresado, que las cosas habían salido mal y que no tenía intención de que yo lo tomara mal. Pero yo lo interrumpí y le dije que dejara de mentir, que no tenía sentido seguir escondiendo lo que ya era evidente. Le dije que estaba cansado de sus excusas, de su actitud de superioridad, de la forma en que siempre trataba de acomodar sus errores en la espalda de otros. Mi hermano se quedó callado, sin saber qué responder. Mi mamá se sentó a su lado y le preguntó suavemente por qué no había pedido ayuda antes. Diego bajó la cabeza y finalmente admitió que tenía miedo de que todos supieran que no tenía la vida perfecta que siempre presumía. Dijo que había perdido el control de sus gastos, que trató de mantener una imagen que ya no podía sostener. También admitió que su empleo no era tan estable como siempre lo hacía parecer y que había estado ocultando problemas desde hacía ya bastante tiempo. Mi papá dejó caer los papeles sobre la mesa con un gesto que decía más que cualquier palabra. Era una mezcla de decepción, cansancio y una furia contenida. Lo miró fijo y le dijo que si pensaba que podía seguir cargando sus mentiras sobre los hombros de la familia, estaba equivocado. Le dijo que esta vez no habría rescates discretos ni silencios cómplices, que tendría que asumir sus responsabilidades como adulto. La seriedad en su voz me hizo entender que para mi papá, ese momento era mucho más que el descubrimiento de unas deudas. Era el derrumbe completo de la imagen que siempre había tenido de su hijo mayor. Esa tarde terminó en un silencio que dolía. Mi mamá lloró en la cocina cuando Diego se fue sin decir adiós, y mi papá apenas habló el resto del día. Yo me quedé un rato, ayudándolos a ordenar los papeles y tratando de procesar la magnitud de lo que acabábamos de descubrir. Me fui con la sensación de que nada volvería a ser igual. Y no me equivocaba. A partir de ese día, la figura intocable que Diego había construido durante años se rompió. Actualización 4. Habían pasado alrededor de 5 meses desde aquel día en que las deudas de Diego quedaron expuestas frente a mis papás y frente a mí, y aunque después de ese estallido nada volvió a ser igual, el silencio que se instaló en la familia no fue un silencio calmado, sino uno incómodo, tenso, con esa sensación de que todos estaban cuidando cada palabra por temor a encender otra discusión que ninguno tenía energía para enfrentar. Mi papá seguía avanzando en su recuperación, aunque todavía tenía citas médicas, terapias y medicamentos que no dejaban de llegar. Yo seguía pagando la mayoría de los gastos porque, aunque mi mamá insistía en que debíamos dividir todo como familia, la realidad era que Diego no estaba en posición de aportar nada. Y para ser sincero, tampoco tenía ganas de hacer un esfuerzo real. No después de lo que ocurrió, no después de haber admitido que había mentido y fingido durante tanto tiempo. Mis papás trataban de mantener una relación cordial con él, pero era evidente que la confianza que mi papá solía tenerle se había quebrado, y la forma en que mi mamá lo veía, entre preocupación y desilusión, lo hacía sentir como si ya no fuera el hijo mayor en quien podían confiar, sino un hombre que había perdido el rumbo y no sabía cómo recuperarlo. Yo lo veía de vez en cuando, siempre de manera esporádica. A veces llegaba a dejar algún documento en casa de mis papás y él aparecía unos minutos después, como si el destino insistiera en ponernos frente a frente aunque ninguno lo quisiera. Otros días lo encontraba saliendo de la casa, mirando a su alrededor con un aire casi paranoico, como si temiera que alguien lo estuviera vigilando. En una ocasión me lo crucé en el porche y me saludó con un simple gesto de cabeza, sin siquiera intentar iniciar una conversación. Supe entonces que todavía no podía enfrentarme, que lo que había ocurrido hace meses seguía atorado entre nosotros como una espina que él no sabía cómo sacar. Durante ese tiempo, mis papás empezaron a notar que en la empresa donde Diego trabajaba estaban haciendo recortes. No era un secreto, muchas familias tenían conocidos que estaban siendo despedidos sin previo aviso. Se hablaba de reestructuración, de ajustes internos, de reducción de personal para abaratar costos. Mi mamá estaba preocupada porque sabía que Diego ya estaba inestable económicamente y que perder el trabajo solo podría empeorar todo. Mi papá, aunque ya no confiaba en él como antes, tampoco quería verlo caer más de lo que ya había caído. Me decían que ojalá Diego pudiera conservar su empleo, aunque yo, siendo completamente sincero,
Pensaba que sus deudas no se habían originado exclusivamente por problemas laborales. Había algo más. Algo que tenía que ver con esa necesidad absurda que siempre tuvo de aparentar éxito incluso cuando nadie le exigía nada. Fue en medio de esa incertidumbre laboral que ocurrió un día algo que, sin proponérmelo, se convirtió en la pieza clave de una cadena de eventos que él jamás pudo prever. Y no fue porque yo buscara perjudicarlo. En realidad, fue una conversación completamente casual que terminó teniendo consecuencias mayores. Había llegado a casa de mis papás a entregar unos recibos y mientras mi mamá y yo hablábamos en la cocina, el teléfono de la casa comenzó a sonar. Mi mamá estaba lavando unos platos y me pidió que contestara. Era una mujer con voz amable, pero con ese tono formal que uno identifica enseguida como alguien que llama por asuntos de trabajo. Me dijo su nombre y mencionó que hablaba del Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde Diego trabajaba. Explicó que estaban actualizando información y necesitaban hablar con algún familiar cercano para verificar ciertos datos relacionados con referencias personales y situaciones del entorno familiar. Yo respondí sin sospechar que aquello iba a desencadenar algo más grande. Ella me pidió confirmar si conocía a Diego, si vivía allí, si estaba pasando por alguna situación personal que pudiera afectar su desempeño laboral. Me pareció extraño que lo preguntaran con tanta franqueza, pero imaginé que se debía a la política interna de la empresa, así que le respondí que sí, que era su hermano. Que vivía aparte pero que pasaba seguido por asuntos familiares. Intentó ser discreta, pero dejó entrever que la empresa había notado cambios en su comportamiento y que necesitaban información adicional para comprender si estaba enfrentando una crisis. Yo no mentí en ningún momento. No intenté perjudicarlo. Solo respondí lo que sabía. Le dije que estábamos pasando por la enfermedad de mi papá, que yo había estado cubriendo la mayor parte de los gastos. Que Diego estaba atravesando una situación complicada y que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades familiares. También le dije que notábamos que estaba distante, que no hablaba con claridad de lo que le ocurría y que había señales evidentes de que no estaba manejando bien su vida personal. La mujer guardó silencio unos segundos después de que terminé de hablar, como si estuviera procesando todo, y luego me agradeció por la sinceridad. Su tono no fue frío ni acusador, era más bien el tono de alguien que ha recibido confirmación de algo que ya sospechaba. Colgó después de agradecerme otra vez, y yo seguí con mi día sin pensar demasiado en ello. No fue sino hasta unas 2 semanas después que me enteré del impacto real de esa llamada. Diego llegó a la casa de mis papás con una expresión desencajada, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se sentó sin saludar, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas, y mi mamá le preguntó qué pasaba. Él tardó un momento en hablar, pero cuando lo hizo dijo que lo habían despedido. No usó la palabra de forma directa. Dijo que lo habían dejado ir, que la empresa estaba atravesando ajustes, que él había sido parte del recorte. Pero la forma en que lo dijo tenía un matiz distinto, un eco de derrota que no era propio de él. Mi papá, con su voz tranquila pero firme, le preguntó si realmente había sido parte de un recorte o si había algo más detrás. Diego no respondió de inmediato. Desvió la mirada, mordió su labio inferior y finalmente admitió que la empresa había estado revisando su desempeño y había encontrado inconsistencias en su trabajo, retrasos, errores y señales de inestabilidad que no habían pasado desapercibidas. Señales que coincidían con el periodo en que su vida personal se había ido desmoronando. Mi mamá le preguntó si había hablado con alguien de recursos humanos antes de que lo despidieran, y él dijo que sí, que la empresa había estado reuniendo información de distintos lados. En ese instante mis palabras de aquella llamada regresaron a mi mente, aunque yo no dije nada. No me correspondía confesarlo ni justificarlo. Él siguió hablando y mencionó que la empresa había contactado a familiares, que había escuchado comentarios sobre su irresponsabilidad, su distancia con la familia, y la manera en que había evitado sus deberes. Mis papás lo miraron sorprendidos, quizás sin entender de dónde había salido esa información. Yo me quedé sentado en silencio. No porque quisiera esconderlo, sino porque la conversación era entre ellos y porque sabía que, aunque lo negara, Diego sabía perfectamente quién había respondido aquella llamada. Lo curioso es que Diego no me confrontó directamente ese día. Solo me miró un instante, una mirada que mezclaba rencor y al mismo tiempo una aceptación amarga. Algo así como un reconocimiento de que, aunque mis palabras hubieran contribuido, el verdadero motivo de su caída había sido el mismo. Después de un rato, se levantó y dijo que necesitaba aire, que iba a intentar organizar su vida. Mi mamá lo siguió hasta la puerta para abrazarlo,
Pero Diego se apartó ligeramente, no por desprecio, sino porque parecía sentir vergüenza de sí mismo. Yo lo observé irse sin decir nada. No sentí alegría ni alivio, pero tampoco culpa. Había sido sincero. Y si la verdad tuvo consecuencias, esas consecuencias eran el reflejo de las decisiones que él había tomado durante años. Actualización final. Había pasado alrededor de un año desde que todo se vino abajo para Diego y, aunque la situación con mi papá había mejorado muchísimo y su salud estaba más estable, la dinámica familiar seguía marcada por un antes y un después. Ese año se sintió como una transición lenta en la que cada uno tuvo que aprender a convivir con la nueva versión de nuestra familia, una versión donde mi hermano ya no era la figura perfecta, donde mis papás habían dejado de idealizarlo, y donde yo, sin pedirlo, terminé ocupando un lugar más central no por superioridad, sino por responsabilidad. Era una responsabilidad que no había buscado, pero que tampoco rechacé, porque sabía que alguien debía sostener a mis papás mientras todo se reorganizaba. Durante ese periodo, Diego casi desapareció de la rutina familiar. No llamó tan seguido, no aparecía de sorpresa, no intentaba crear ambiente, ni siquiera hacía esas visitas rápidas que antes usaba para aparentar que estaba involucrado. Era como si la caída que había tenido lo hubiera empujado a esconderse, a rehacerse lejos de nosotros. Mi mamá me dijo varias veces que le enviaba mensajes preguntándole si necesitaba algo, o si podía ir a verlo, pero Diego siempre respondía con evasivas, usando frases que daban a entender que prefería mantener distancia. Mi papá, por su parte, no lo buscaba tanto. No por resentimiento, sino porque creo que todavía no sabía cómo tratarlo después de descubrir que había construido su vida sobre una fachada tan frágil. Para mi papá, la confianza era algo que se construía con hechos, y Diego había roto más de una de esas bases sin darse cuenta de que no podía reconstruirlas solo con palabras. A mediados de ese año recibimos la noticia de que Diego se había mudado a otro estado. No nos lo dijo directamente. Fue mi tía quien le mencionó algo a mi mamá porque había visto una publicación suya donde hablaba de un nuevo comienzo. Mi mamá se quedó helada al enterarse, porque hasta ese momento lo seguía viendo como un hijo que estaba pasando por un mal momento, pero no como alguien que decidiría alejarse de todo sin siquiera comunicarlo con claridad. Esa noche mi mamá lloró un buen rato, sentada a la mesa, preguntándose qué había hecho mal, por qué Diego había sentido tanta vergüenza como para no querer que lo vieran reconstruyendo su vida. Yo intenté consolarla diciéndole que no tenía nada que ver con ella, que Diego siempre había sido orgulloso y que seguramente prefería empezar de cero en un lugar donde nadie conociera sus errores. Mi papá, aunque no lloró, tenía una expresión dura, como si por dentro hubiera aceptado que su hijo necesitaba caer hasta el fondo antes de entender lo que realmente importaba. Yo seguía ayudando a mis papás como siempre. Acompañaba a mi papá a sus citas, organizaba sus medicamentos, y de vez en cuando salíamos a caminar despacio por el vecindario para que él se mantuviera activo. Mi mamá también empezó a relajarse con el tiempo, y aunque todavía se preocupaba por Diego, ya no lo hacía con esa angustia constante del principio. Entendió que cada hijo toma sus decisiones y que algunos tardan más que otros en aprender a lidiar con las consecuencias de su propio camino. Yo no hablaba mal de Diego frente a ellos porque no era necesario. Sus acciones hablaban por sí solas. Pasaron meses sin saber de él más allá de mensajes ocasionales que enviaba a mi mamá. Mensajes breves, casi formales, donde preguntaba cómo seguía mi papá, cómo estaban las cosas en la casa, o decía que esperaba visitarlos pronto aunque nunca ponía fecha. A mí nunca me escribió directamente. Y yo tampoco lo busqué. No por enojo, sino porque sentía que cualquier conversación entre nosotros sería incómoda, forzada, cargada de todo lo que había ocurrido. No veía sentido en mantener una comunicación que él mismo evitaba. Además, ya había hecho las paces con la idea de que no necesitaba su aprobación ni su presencia para seguir con mi vida. El reencuentro ocurrió casi al cumplirse ese año. Fue una tarde en la que yo había ido a casa de mis papás para ayudarlos a reorganizar unas cajas del garaje. Mi mamá estaba cocinando algo sencillo y mi papá estaba en su sillón viendo televisión cuando escuchamos el sonido de un carro estacionándose afuera. No esperábamos a nadie, así que pensé que quizá era algún vecino, pero al asomarme por la ventana vi a Diego bajando de un auto viejo que claramente no era el que solía conducir cuando presumía su vida perfecta. Llevaba ropa simple, algo desgastada, y un semblante cansado, apagado, muy lejano a la versión suya que siempre se esforzaba por mostrar.
Mi mamá corrió a abrir la puerta y lo abrazó con esa mezcla de alivio y reproche que solo una madre puede combinar sin decir una sola palabra. Mi papá lo saludó con cautela, como alguien que no quiere alejar, pero tampoco quiere dejar entrar del todo. Y yo me quedé parado junto al garaje, observándolo desde cierta distancia porque sentía que ese era mi lugar en aquel momento. Diego entró a la casa, saludó a mis papás y luego, después de varios minutos, salió al porche donde yo estaba. Caminó despacio hacia mí, con esa expresión tensa que tienen las personas que saben que deben enfrentar algo incómodo pero no tienen idea de cómo empezar. Se paró frente a mí como si estuviera esperando una señal. Finalmente dijo que había estado pensando mucho, que sabía que había fallado en demasiadas cosas, que no había sido el hermano que yo merecía y que no esperaba que yo lo perdonara. También dijo que no tenía nada que ofrecer en ese momento más que una disculpa. Lo dijo sin adornos, sin esas excusas complicadas que solía usar, sin intentar justificar sus errores con historias rebuscadas. Era una disculpa desnuda, torpe, casi frágil. Yo lo escuché en silencio. Y cuando terminó, no dije nada por unos segundos. Podría haber aceptado su disculpa, podría haberlo abrazado, podría haberle dicho que todo estaba bien, pero habría sido una mentira. Así que le dije la verdad, aunque fuera dura. Le dije que no necesitaba que me ofreciera algo que no tenía, que no buscaba una reconciliación inmediata ni una relación forzada, pero que tampoco iba a fingir que todo estaba superado. Le dije que había cosas que no se borran con palabras, que dolían más de lo que él imaginaba, y que no era solo lo que dijo aquella noche en la reunión familiar, sino lo que significó pasar por todo el proceso de la enfermedad de mi papá mientras él se alejaba y se escudaba en sus problemas. Le dije que yo también había tenido momentos difíciles en mi vida y que nunca usé eso como excusa para abandonar a mi familia. Le dejé claro que, si quería recuperar algo conmigo, tendría que empezar desde cero, sin prisas, sin expectativas y sin mentiras. Diego no se defendió. No discutió. No trató de suavizar mis palabras. Solo las escuchó, bajó la mirada y asintió, como si aceptara que ese era el precio que tenía que pagar. Después de unos segundos, extendió la mano para estrechar la mía. Y yo, después de meditarlo brevemente, no se la tomé. No por desprecio, sino porque no quería darle una señal que todavía no estaba listo para dar. Le dije que prefería que ese gesto llegara cuando realmente tuviera sentido, cuando él hubiera demostrado que quería cambiar y no solamente reparar la culpa que cargaba. Diego se quedó quieto, con los ojos brillosos, como si mis palabras le hubieran golpeado más fuerte de lo que esperaba. Luego dijo que lo entendía, que respetaba mi decisión, que solo quería que yo supiera que estaba haciendo lo posible por enderezar su vida. Me dio un último vistazo antes de entrar de nuevo a la casa, y después de un rato se despidió de mis papás y se fue. Esa fue la última vez que lo vi en mucho tiempo. Y aunque no hubo un cierre definitivo ni una reconciliación completa, entendí que la distancia que se quedó entre nosotros era necesaria. No sentí odio ni deseos de venganza adicionales. En algún punto, todo aquello dejó de ser una batalla personal. Lo que quedó fue una certeza tranquila de que había hecho lo que debía cuando mi familia lo necesitó, mientras él se escondía tras una imagen que no pudo sostener. Con el tiempo, mi papá recuperó gran parte de su salud, mi mamá volvió a su forma habitual de preocuparse por pequeños detalles, y yo seguí visitándolos como siempre. La vida continuó, como siempre lo hace, pero con una diferencia, ya no necesitaba la aprobación de mi hermano. Ya no buscaba su reconocimiento. Y si algún día llega a estar realmente listo para reconstruir la relación, lo hablaremos. Pero si no, también puedo vivir con eso. Lo que sí sé es que, después de todo lo que ocurrió, él finalmente entendió algo que evitó durante años, que las palabras importan, que las acciones pesan, y que no se trata solo de decir que uno es parte de la familia, sino de demostrarlo cuando realmente importa. Y aunque tardó demasiado en aprenderlo, al menos ya no puede decir que no lo sabía.